Debemos tener claridad hacia dónde es lo que queremos ir. El único discurso que hemos tenido por parte del gobierno de Daniel Noboa ha sido tal vez de que la institucionalidad del Ecuador se encuentra secuestrada, tal vez por viejos poderes que aún están enquistados en el país, pero también es necesario tener claridad cuál es básicamente la doctrina, el dogma, lo que se va a establecer con el nuevo proceso constituyente existente. Si aprobamos la pregunta 1 y 2 que está en la actualidad y aprobamos también una asamblea constituyente, esas preguntas 1 y 2 van a quedar ahí de todas formas también un gasto en vano. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos, porque vamos a tener una nueva constitución que a lo mejor pongan ese tema de permitir las bases militares, que a lo mejor pongan también de que se elimina el tema de el financiamiento de los partidos políticos. Entonces es básicamente un gasto tirado a la basura porque vamos a realizar algo completamente nuevo. Posteriormente, con una nueva consulta para aprobar la Constitución o para aprobar y ratificar los actos realizados por la Constituyente, es el pueblo a través de las urnas nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Corte Constitucional no tendría poder sobre las normativas que emita la Constitución, que emita la Asamblea Constituyente. Posteriormente se haga esta reforma constitucional en cada articulado para permitir ya sea el tema de las bases militares y también el tema de eliminar estos subsidios que podría decirse para los partidos políticos conforme lo hace el CNE, que representan millones de dólares. Hoy en día hay solo 2 preguntas que irán a la consulta popular. La primera es el tema de lo de las bases extranjeras y lo segundo es la eliminación de los recursos a los partidos políticos. Pero como va la cosa, es casi seguro, bajo mi punto de vista, de que va a haber la tercera pregunta, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el panorama en el que nos desenvolvemos en este país, Julio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado John. Buenas tardes también a la distinguida audiencia de lo del Momento Loja. En realidad, como tú lo mencionas, estas 2 preguntas son 2 preguntas que a lo mejor tuvieron que habérselas hecho única y exclusivamente tal vez con una enmienda constitucional. La Corte Constitucional ha mencionado, conforme lo que planteó el gobierno de Daniel Noboa, que debería hacerse mediante esta consulta popular, que lógicamente promueve a que posteriormente se haga esta reforma constitucional en cada articulado para permitir ya sea el tema de las bases militares y también el tema de eliminar estos subsidios que podría decirse para los partidos políticos conforme lo hace el CNE, que representan millones de dólares. ¿Qué sucede ahora con el planteamiento de la Asamblea Constituyente? Básicamente debería cumplir con los requisitos que establece la Corte Constitucional, sobre todo en el tema ya del estatuto, la claridad del estatuto que le da la vida y le da la forma y cómo es lo que tiene que funcionar, porque se ha hablado también de una asamblea paralela, inclusive, donde la constituyente no tenga solamente poderes constituyentes, sino a lo mejor poderes que los tiene la Asamblea Nacional. Esas cuestiones no están claras, que lógicamente podrían causar una desinstitucionalización o una metida de mano tal vez a las instituciones como tal, y que correría un grave peligro o un grave riesgo, que también lo han dicho algunos constitucionalistas a nivel nacional. ¿Qué necesitamos en la actualidad? Claridad en el tema de cómo se van a elegir los asambleístas constituyentes en el caso de que pasara esta tercera pregunta. ¿Cuántos en el tema de representatividad? ¿Cuál es el análisis lógico? Porque tomemos en consideración, por ejemplo, la población de Loja con la población que está en el extranjero. No hay una relación en tema de población, cuando nosotros podríamos, con los asambleístas nacionales en la actualidad, tenemos derecho a 4 representantes. En la actualidad, conforme se ha planteado por parte del gobierno de Noboa, están para que sean 2, en el caso de la provincia de Loja, lo cual, conjuntamente con la forma de elección de los escaños, que básicamente lo que parece que se va a dar por método de listas y no tal vez de forma unipersonal, implicaría a que tal vez el poder hegemónico político que existe en el país tenga también esa hegemonía de una mayoría bastante aplastante en la Asamblea Constituyente, lo cual también es un peligro, ya que no se habla sobre un tema dogmático de la Constitución. ¿Hacia dónde es lo que queremos ir con una Constitución? ¿Cuál es el nuevo modelo de Estado? Porque lo que estamos estableciendo a un momento de establecer una constituyente significa dejar atrás a la Constitución actual para establecer una nueva. No es una reforma a la Constitución, es
de eliminar básicamente la Constitución aprobada en el 2008 y tener una nueva. Al tener una nueva significa que estamos planteando un nuevo modelo de Estado, estamos planteando un nuevo modelo del tratamiento de los derechos y obligaciones de las personas, un nuevo modelo sobre el tema institucional del Estado, organizacional. Y ese planteamiento, ¿cuál es? Lógicamente eso se lo hace en la Asamblea Constituyente, pero el que lo plantea, el que solicita es el Ejecutivo. Al momento de decir que es el Ejecutivo, significa que también debemos tener claridad hacia dónde es lo que queremos ir. El único discurso que hemos tenido por parte del gobierno de Daniel Noboa ha sido tal vez de que la institucionalidad del Ecuador se encuentra secuestrada, tal vez por viejos poderes que aún están enquistados en el país, pero también es necesario tener claridad cuál es básicamente la doctrina, el dogma, lo que se va a establecer con el nuevo proceso constituyente, hacia dónde vamos el Estado. ¿Va a ser un Estado constitucional de derechos? ¿Va a ser un Estado de derechos? ¿Va a ser un Estado federal? ¿Va a ser un Estado democrático? Hay diferentes perspectivas en el cual no tenemos esa claridad hacia dónde queremos ir como país y cuáles son las razones como tal. Ahí viene la otra inquietud, en este caso, Julio. A ver, hemos gastado en los últimos años más de 180 millones de dólares en consultas populares. Si se va a reformar la Constitución, la pregunta es, ¿qué tienen que ver estas dos preguntas? El tema de las bases militares y el tema del financiamiento de los partidos, cuando eso tranquilamente puede ir incluida en la Asamblea Nacional Constituyente. Y otra más, que es la más importante. ¿Qué hicimos gastando cerca de 50, 60 millones de dólares en la última consulta popular? Es decir, todo esto no sirve de absolutamente nada si es que vamos a cambiar la Constitución. Entonces, finalmente nos queda en esa encrucijada. ¿Cuál es el fondo? Porque posiblemente se está haciendo los cambios, se está haciendo los intentos, pero esos intentos no son gratis. Llegar a una constituyente es borrar todo lo que ha pasado y obviamente generar un gasto, o haber generado un gasto innecesario. Sí, finalmente las consecuencias terminan siendo totalmente distintas a lo que se pretendía con cambios parciales. Lo que queda básicamente con lo que tú mencionas y lo que queda en la ciudadanía es que esta constituyente fue básicamente una alternativa de última ratio de parte del presidente Noboa, porque recordemos que no solamente son las dos preguntas que están aprobadas las que él planteó para la consulta popular para la reforma de la Constitución, sino que fue una serie de preguntas, incluidas el tema hasta de los casinos, el tema también relacionado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, toda esa estructura estatal que quedó planificada, planteada a la Corte Constitucional y que no le dieron paso, llegó como a tomar como una última ratio, como una última salida, poder decir, bueno, si no me aprueban esto, voy a una constituyente. Entonces, no hay en este momento una claridad de hacia dónde vamos. Básicamente lo que se llega a la conclusión es, como no me aprobaron estos cambios a la Constitución, voy a optar por otra figura adicional que me permite la Constitución, hacer una constituyente. Porque lógicamente si yo quería hacer una constituyente, realizar un nuevo Estado, un nuevo orden estatal en el Ecuador, debía ser desde un inicio y no gastar los recursos, como tú mismo lo mencionas, que al final del día van a quedar insubsistentes. Si aprobamos la pregunta 1 y 2 que está en la actualidad y aprobamos también una asamblea constituyente, esas preguntas 1 y 2 van a quedar ahí de todas formas también un gasto en vano. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos, porque vamos a tener una nueva constitución que a lo mejor pongan ese tema de permitir las bases militares, que a lo mejor pongan también de que se elimina el tema de el financiamiento a los partidos políticos. Entonces es básicamente un gasto tirado a la basura porque vamos a realizar algo completamente nuevo. Ahora, ¿cuál es la garantía de que no se dé una... Bueno, primero, va a haber, si es que hubiera, ahorita es un poco estamos elucubrando porque eso todavía hay que ver qué pasa, pero la cosa parece que pinta que sí. Pero en ese sentido también hay que tener en cuenta de que si se da este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, tomará un tiempo, porque primero es la consulta, luego hay que hacer toda la parte de los preparativos, y eso tomará un tiempo más. Pero si es que llegáramos a esos plazos, igualmente tendremos funcionando de manera paralela la Asamblea Nacional con los cerca de 151 asambleístas, más los otros 80, perdón. Es decir, más de 200 asambleístas tendremos de manera paralela, los unos escribiendo la Constitución y los otros haciendo su trabajo. Pero la duda es, la Asamblea, si en caso se llegara a dar esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué nos garantiza de que no va a ser de plenos poderes? Porque en la época del correísmo se decía lo mismo y finalmente vimos
que no fue como lo que se decía, sino completamente diferente. ¿Cuál es la garantía de que no va a pasar nuevamente el mismo lapso de antes? Lo que pasa es que ahí va a haber un tema de poder instituido. Entonces, al momento de que tú le das facultades a la constituyente y habría que revisar en el estatuto qué es lo que hacen, podría tomarse y al tener, y eso es un grave riesgo, que al tener ya sea también en la Asamblea Nacional una mayoría y a lo mejor también en la Asamblea Constituyente otra mayoría del gobierno, puede existir estos tipos de fuerzas de poder, o lo que le llamaban políticamente una aplanadora, en la cual no haya un equilibrio de poderes. Entonces, de repente, a lo mejor hace uno una cosa, la Asamblea Constituyente hace otra, emiten a lo mejor ciertos tipos de decretos, aunque en la actualidad no es necesario, inclusive, porque recordemos que tenemos un poder, una Asamblea Nacional con una mayoría del gobierno, pero a lo mejor esta constituyente puede decir que tiene más poderes que no tienen a lo mejor este control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional al momento de emitir a lo mejor algún tipo de normativas. Podría correr este riesgo de que al ser una institución, la Asamblea Constituyente, aprobada por consulta popular, no tendría esta facultad de la Corte Constitucional de hacer un control de constitucionalidad porque está haciendo una nueva constitución. Ahí pueden haber algunos tipos de, tal vez, esperemos que no sea así, tal vez aberraciones jurídicas que yo le puedo llamar y o a lo mejor abusos del poder. Pero estamos viviendo en el Ecuador, en donde todo es posible. En donde todo es posible. Por supuesto. Entonces, ese riesgo, o sea, si lo hacemos un cálculo, vamos a decir, la Asamblea Constituyente no consta en la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, la Asamblea Constituyente es un órgano instituido, ¿por qué? Por el poder popular a través de una consulta popular. Sus decisiones, quién las tiene que aprobar, básicamente es posteriormente con una nueva consulta para aprobar la Constitución o para aprobar y ratificar los actos realizados por la constituyente, es el pueblo a través de las urnas nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Corte Constitucional no tendría poder sobre las normativas que emita la Constitución, que emita la Asamblea Constituyente. Es decir, si emite una nueva constitución, la Corte Constitucional no puede decir, no, esto es inconstitucional, porque estamos dejando a un lado. Entonces, asimismo, si emite a lo mejor lo que se decían estos decretos constituyentes, desde que los emitió en su tiempo la Asamblea Constituyente en el 2008, también podría darse en el caso en la actualidad. Muy bien, pero ahí falta también otro punto importante. Lo del tema de la constituyente está muy bien, pero las consultas populares dependen mucho de la aceptación de las figuras presidenciales. Por supuesto. Por ejemplo, en el tiempo de Lenín Moreno era parcialmente aceptable el apoyo que tenía, porque estaba recién llegado, el conflicto con Correa hizo que tenga el porcentaje necesario para ganar. Es decir, en la época de Lenín Moreno se la ganó. En la única vez donde se pierde una consulta de las pocas veces en los últimos 10 años es con Guillermo Lasso. Y las preguntas no eran nada malas, similares a las que dijo Noboa, pero en el caso de Lasso dijeron no, y en el caso de Noboa dijeron sí. Ahora, el gobierno también viene de un desgaste importante, pese a que las encuestas dicen que no es mayor cosa, no deja de ser un desgaste. Ahora tenemos el correísmo de que no puede en este caso hacer campaña por el no, que también tiene un voto bastante importante en esta polarización que se ha dado. La pregunta es, ¿hay una garantía de que el presidente logre ganar la consulta popular? Porque en la última no ganó todas, 2 le dijeron que no. Y en este caso 8 fueron, fueron 8 sí. Ahora, ¿hay la probabilidad de que un escenario similar se repita en la consulta popular o cree que podría ganarlas tranquilamente el presidente Noboa? Yo creo que el presidente Noboa las tiene en este momento un poco más difícil. Recordemos, consta lo del tema del alza del precio del diésel, que estamos en una etapa en la cual existe paros en la actualidad en la Sierra Centro-Norte. Entonces, donde existe también una importante votación para el gobierno. Entonces, ¿pero cuál es el contrapeso que va a tener el gobierno para una campaña por el no? Tampoco lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la credibilidad de las personas que van a hacer a lo mejor la campaña por el no? Tampoco existe. Entonces, posiblemente valiéndose de la desinformación, a lo mejor no sé cómo lo irá a llevar el presidente en un tema de comunicación política,
probablemente exista una votación favorable a lo que existe la constituyente. Recordemos que está la misma Asamblea Nacional está desgastada, están desgastados algunos organismos institucionales como el Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, como la misma Corte, como el mismo Consejo de la Judicatura, la misma Corte Constitucional ha sido básicamente con un tema de conflictos con el presidente, lo cual ha llevado también un desgaste social público, lo cual también puede influir para que el presidente tenga a lo mejor una aceptación no tan grande como a lo mejor se lo espera el mismo gobierno, pero creo que a lo mejor puede existir una aceptación por un sí a esta asamblea. Que en todas las preguntas que la constituyente dependería muchísimo cómo esté planteado, dependería muchísimo también el tema de la comunicación, los medios de comunicación y sobre todo la ciudadanía en general, que es la que tiene la última voz. Muy bien, Julio, agradecerte por venir a lo del Momento Loja, se nos quedan muchos temas, pero qué importantes son los análisis para que la ciudadanía finalmente se quede y los valore. Y obviamente ustedes que están más relacionados en la parte jurídica, sobre todo en el ámbito constitucional, puedan darle esa luz y que la gente finalmente tome la decisión que ellos crean conveniente. Te dejo con tu mensaje final y nos vemos en una siguiente ocasión, Julio. Claro que sí. Bueno, la ciudadanía en sí, nosotros como ciudadanos somos los principales llamados a poder velar por la democracia, velar por por una institucionalidad, autonomía de las instituciones del Estado, y es muy importante también que podamos votar con conciencia, con razón y no más bien con una emoción momentánea que finalmente a lo mejor pueden ser malas decisiones. Es muy importante para todos los ecuatorianos que tomemos buenas decisiones y sobre todo que podamos enmarcarnos a un gobierno que nos garantice la estabilidad, la seguridad y sobre todo el progreso de cada familia ecuatoriana.